lo referente a la tipología del temor que Aristóteles nos presenta en el libro segundo de su tratado Retórica, ¿sí? Hoy voy a retomar ese aspecto. Permítame un momento. El tratamiento en los tratados aristotélicos es escueto, es en algunos puntos muy esquemático, pero al mismo tiempo es muy interesante y digno de atención. Por ejemplo, se refiere a los objetos del temor y destaca que son variados, ¿sí? Él pone énfasis más que en males específicos o males en sí mismos, en las cosas que nos parecen temibles. Entonces, no en que sean temibles, sino que nos parezcan temibles. ¿Cómo las percibimos? ¿Sí? Entonces, en lugar de enumerar males como podrían ser enfermedades graves y dolorosas o situaciones penosas y destructivas, ¿sí? Él se centra en la percepción o impresión evaluativa de ciertos estados, experiencias, situaciones, condiciones, circunstancias o vicisitudes, ¿sí? Entonces, la emoción opuesta al temor es la confianza o zarros, que algunos traducen como valentía, pero no, porque la valentía es andreía en griego, ¿sí? Entonces, lo temible, ¿sí? Obedece más a cómo es percibido un objeto, ¿sí? Más que a que sea realmente un peligro o represente un peligro. Entonces vamos a ver que los objetos de temor pueden ser peligros reales, aparentes, ficticios, sensatos, insensatos, desmesurados, extremos, grandes, medianos, moderados, intensos, específicos, vagos, imprecisos, distantes o inminentes. O sea, la inminencia nos impacta más por su destructividad, ¿sí? Aristóteles distingue una serie de tipologías del miedo y clases de cosas temibles. Y entonces señala en el libro segundo de la retórica, son temibles las cosas que cuando suceden a otros inspiran compasión. ¿Sí? Esto ha permitido a algunos intérpretes como Nussbaum y como Alexander Nehamas entender que las emociones trágicas de temor y compasión, ¿sí? Se dan de manera correlativa, ¿sí? Ahora, yo me he ocupado de las dos emociones trágicas, que son la compasión y el temor, en, por ejemplo, mi tesis doctoral, Ética y Tragedia en Aristóteles, que después apareció como libro publicada por Anthropos, ya de una manera condensada y
que ustedes pueden leer y conocer, ¿sí? De hecho, en mi tesis me enfoqué más en la compasión que en el temor, ¿sí? Por eso en mis últimos trabajos sobre las emociones, desde la perspectiva aristotélica, me he ocupado más del temor, ¿sí? Y ahora lo estoy haciendo justamente en esta ocasión, ¿sí? Entonces, Nussbaum le concede un sentido de necesidad y un alcance general a la relación entre compasión y temor. Dice Nussbaum en alguna de sus obras, ¿sí? La compasión y el miedo están estrechamente relacionados. Aquello que nos inspira compasión cuando ocurre a otro, nos da miedo que pueda ocurrirnos a nosotros. Aristóteles en realidad apunta en unos términos de posibilidad y una tendencia observable, ¿sí? Que nosotros podemos constatar en nuestro caso, en nuestra manera de sentir o en la manera de sentir de personas cercanas a nosotros, ¿sí? Entonces, esa correlación entre compasión y temor no es necesaria, ¿sí? Y yo acudí a un pasaje bellísimo de la Ilíada de Homero, en el cual el rey Príamo acude como suplicante a Aquiles para rogarle que le devuelva el cadáver de su hijo Héctor, ¿sí? Entonces, voy a citar las palabras de el rey Príamo. Acuérdate de tu padre Aquiles, semejante a los dioses, que tiene mi misma edad y está en el funesto umbral de la vejez. También a él los vecinos que habitan alrededor, sin duda, lo atormentan y no hay quien aparte de él la ruina y el estrago. Sin embargo, aquel, mientras siga oyendo que tú estás vivo, se alegre en el ánimo y espera cada día ver a su querido hijo que vuelve de Troya. Pero mi desdicha es completa. He engendrado los mejores hijos en la ancha Troya y de ellos afirmo que ninguno me queda. A la mayoría el impetuoso Ares, el dios de la guerra, ¿sí?, les ha doblado las rodillas. Y el único que me quedaba y protegía la ciudad y a sus habitantes, hace poco lo has matado cuando luchaba en defensa de la patria. Héctor. Por él he venido ahora a las naves de los aqueos, para rescatarlo de tu poder, y te traigo inmensos rescates. Respeta a los dioses, Aquiles, y ten compasión de mí por la memoria de tu padre. Yo soy aún más digno de piedad y he osado hacer lo que ningún terrestre mortal hasta ahora, acercar a mi boca la mano del asesino de mi hijo. Fin de cita. Del canto 24, líneas 475 y siguientes. ¿Sí? Entonces ahí vemos que el anciano rey Príamo subraya la semejanza entre él mismo y Peleo, el padre de Aquiles, pero a la vez marca el agudo contraste entre ambos reyes y padres.
¿sí? Su fin es persuadir al temible Aquiles, conmoverlo y despertar en él una profunda compasión. Ahora ahí vemos que sus palabras logran conmover a Aquiles y finalmente Aquiles cede y devuelve el cadáver de Héctor íntegro. Y ahí vemos la intervención de lo asombroso en la poesía. O sea, lo que en términos cristianos es un milagro, ¿sí? En términos poéticos de la ficción, ¿sí? Pues es lo asombroso, ¿sí? Y vemos cómo la compasión de Aquiles por Príamo no descansa en el sentimiento de la propia vulnerabilidad, sino en el reconocimiento de la vulnerabilidad, el valor, Andreía, y el extremo dolor del otro. Pienso que quizá por ello Platón expulsó a Homero de la ciudad perfecta, de la Calípolis, ¿sí? En el diálogo República, ¿sí? Puesto que su interés, como el de Sócrates, era formar ciudadanos valerosos, dispuestos a combatir en defensa de su comunidad y a no cejar en ese empeño por nada ni por nadie en ninguna circunstancia, ¿sí? Entonces, aunque Platón admiraba la poesía de Homero, de hecho, en el tratado helenístico sobre lo sublime, ¿sí? De Pseudo Longino, se señala que se destaca que muchas figuras homéricas son retomadas por Platón en sus diálogos, ¿sí? Ahora, entonces, es importante volver a la noción de mal y daño, ¿sí? Hay una falta de univocidad de los términos mal y daño, pues a menudo lo que para algunos en determinados contextos sería un mal, para otros podría no serlo. Y es difícil establecer las propiedades de los malos y los daños, tanto como hacer un cálculo o una medición de su gravedad o magnitud. ¿Sí? Los males pueden clasificarse en males para uno mismo, para los nuestros o para las personas cercanas, familiares, conciudadanos, connacionales, amigos. Para la ciudad o comunidad, el país o la nación o una comunidad de naciones. Los males para otros, extranjeros, una minoría como los latinos en Estados Unidos o los inmigrantes. Para la humanidad, es decir, para todos y todas en cuanto seres humanos, ¿sí? Los males también difieren en importancia, gravedad, magnitud, intensidad y duración. Ahora, en el contexto de la pandemia y la crisis sanitaria tan grave por la que estamos atravesando, y que no solo atañe al COVID-19, sino también al cáncer y a la falta de medicamentos para atender el cáncer, por ejemplo, el cáncer de los niños,
Este es un problema muy serio y muy grave, ¿sí? Que no obedece a rezagos de años pasados, sino también a una falta de atención en el presente y que es muy grave, ¿sí? Ahora, entonces, estamos hablando de males, por ejemplo, la pobreza, la desnutrición, ¿sí? Y la falta de equidad, ¿sí? Ahora, tipos de males que producen temor, ¿sí? Males objetivos, cosas capaces de destruir, que acarrean grandes penalidades y la impresión o la percepción de que están próximos, de que son inminentes, ¿sí? O sea, sabemos que el tabaquismo, el alcoholismo son sumamente nocivos y destructivos, pero no los tememos como a otras males terribles como, por ejemplo, la inseguridad que prevalece en todos los ámbitos de nuestro territorio, ¿sí? Desafortunadamente, ¿sí? Entonces, desde luego, Aristóteles, en el caso de la retórica, se está ocupando de tipos de temor y cosas o impresiones de algo temible porque tiene en cuenta que nuestras creencias y percepciones evaluativas, nuestras emociones, afectan nuestra manera de actuar, afectan nuestra manera de pensar y de decidir, ¿sí? Y entonces, como la retórica está orientada al arte de la persuasión, ¿sí? Y la elocuencia, entonces él está considerando desde ese ángulo los pares de emociones de los que se ocupa en el libro segundo de su retórica, ¿sí? Entonces dice, dado que las cosas lejanas no se temen, dice, tememos aquello que tiene poder de dañar o destruir, como la injusticia que tiene poder. La enemistad y la ira de quienes pueden hacer gran daño. La virtud ultrajada con poder. A aquellos que pueden hacer daño. El estar uno mismo o los nuestros a merced de otro. Los cómplices de quien ha hecho algo malo o tremendo, o cómplices en denunciar o en abandonar. Los que pueden injuriar. Los injuriados cuando tienen poder. Los rivales. Los enemigos o adversarios. Entonces, aquí vemos que el peligro, kíndunos, está entendido en términos de proximidad de lo temible, pero además asociado a la capacidad de dañar y destruir. O sea, al poder, a la fuerza,
¿sí? Y entonces también vemos que hay elementos de juicio que intervienen en esta enumeración de lo temible, ¿sí? El temor es prospectivo, ¿sí? Es decir, cuando nosotros tememos, nos vemos ante cierta expectativa de recibir o sufrir un daño doloroso, penoso, ¿sí? Entonces, esta prospectividad del temor ya la había señalado también Platón, ¿sí? En el sentido de que el temor anticipa el daño y entonces puede servirnos como un mecanismo de defensa y protección, porque estamos alerta y podemos tomar medidas. Pero también el temor puede paralizarnos. El exceso de temor puede inducirnos a no a responder, ¿sí? Sino a quedarnos paralizados, en shock, como decimos, y quedar más vulnerables ante el peligro, ¿sí? Entonces vamos a ver que el temor está ligado a la capacidad de prospección o de visión anticipatoria, ¿sí? A la memoria, es decir, al contacto previo y a una sensación anterior. El temor también suele estar asociado a una representación o impresión sensible de aquello que nos parece o resulta temible, a la experiencia y al aprendizaje, ya sea personal o de nuestro grupo de pertenencia. ¿Sí? Estos aspectos no son considerados por Aristóteles de manera especial, de manera directa, ¿sí? Pero es interesante que él presente ciertos males como prospectivos, grandes, próximos, amenazantes, sumamente temibles. Entonces, ¿por qué? Porque el retor, el buen orador, debe ser capaz de minimizar o atenuar el temor, eliminarlo e infundir confianza en su auditorio, o al contrario, de incrementarlo, maximizarlo y no infundir confianza, sino al contrario, llevar a atemorizar al auditorio para que tome medidas en su defensa. ¿Sí? Porque recordemos que Aristóteles se ocupa no solo de la retórica forense, sino también de la retórica deliberativa, es decir, del discurso, el uso del discurso en la asamblea, en el consejo, en los órganos deliberativos donde se tomaban decisiones legales y políticas. ¿Sí? En su tratado de memoria,
en la segunda parte, Aristóteles apela a las conformaciones de impresiones sensibles en la discusión de representaciones asociadas a pasiones o afecciones tales como la ira, el temor, que nosotros podríamos hacer valederas para el caso del odio. Porque el odio es sumamente difícil de eliminar o superar. ¿Sí? Porque el odio tiene tal intensidad y tal arraigo, ¿sí? Que impulsa, va asociado al deseo de destruir y no se contenta con la destrucción. ¿Sí? Por eso es tan terrible el uso de los discursos de odio en el ámbito de la política. ¿Sí? Ahorita estamos viviendo un periodo sumamente difícil de nuestra historia. Esta crisis sanitaria, esta crisis económica, esta crisis cultural, artística, social, una crisis humanitaria, ¿sí? Muy grave, ¿sí? Y vemos cómo las opiniones se han polarizado y se siguen polarizando cada vez más. Desafortunadamente, el discurso de odio campea y divide las familias, obstaculiza el entendimiento, la sensatez, ¿sí? Y vemos expresiones extremas en favor o en contra de políticas públicas, de partidos políticos, de toda índole, ¿sí? Entonces, ahora recientemente vemos que se eliminó el SNI para los investigadores adscritos en universidades privadas, ¿sí? Entonces, ¿qué va a seguir? Se eliminaron los fideicomisos. Bueno, hay instrumentos para hacer auditorías y para dictaminar si hubo o no hubo desviaciones incorrectas de fondos públicos para usos indebidos y para que se sancione conforme a la ley esas faltas. Y si nuestro sistema legal es imperfecto, pues se puede perfeccionar, se puede mejorar para evitar ese tipo de desvíos y fraudes, pero no suspender los fideicomisos a rajatabla sin un estudio y sin una evaluación cuidadosa de los distintos fideicomisos, ¿sí? Porque el todo no puede ser juzgado por la parte, si no se incurre en una falacia, ¿sí? Entonces, hay medidas que son muy cuestionables, pero se requiere sensatez para examinar los problemas y proponer alternativas de solución, ponderar los pro y los contra y dejar a los expertos, ¿sí? Que resuelvan lo que toca en cada caso, ¿sí?
Entonces, hay diferencias que Aristóteles establece, por ejemplo, en De Memoria 2, entre el sobresalto y el temor, porque el sobresalto es algo que de pronto nos sentimos por una impresión, pero es pasajero, ¿sí? Mientras que el temor es algo más duradero. Pero hay distintos tipos de sobresalto y yo pienso que algunos de ellos sí cabrían como tipos de temor. Podrían caber como tipos de temor, ¿sí? Entonces, hay una interesante observación de Aristóteles respecto a la ira. Dice, la enemistad puede engendrarse sin motivos personales, porque con solo suponer que uno es de determinada condición, ya llegamos a odiarle. Entonces, creo que esta observación es muy interesante, ¿sí? Porque la ira se dirige a lo individual, en tanto que el odio al género, ¿sí? O sea, como es el caso de la misoginia, que es la desconfianza y la enemistad hacia todo un género, el género femenino, ¿sí? O la misantropía, que es la desconfianza a los seres humanos, ¿sí? Pero como Aristóteles dice, o Sócrates más bien dice en el Fedón, ¿sí? El error del misántropo es haber confiado en alguien que no merecía nuestra confianza, entonces incurrir en una falla de juicio y condenar a toda la humanidad por una decepción, ¿sí? O que obedeció a nuestro error de juicio, ¿sí? Entonces, realmente es interesante lo que Aristóteles señala en relación a las emociones. Ya no le voy a dedicar más tiempo a esta parte de su psicología de las emociones, ¿sí? Simplemente quise hacerles ver la riqueza del análisis aristotélico y su importancia para fines retóricos o discursivos. ¿Por qué? Porque estamos en un momento en el que los discursos de odio transitan por todos lados, por las redes sociales, ¿sí? En el seno de las familias, de los grupos, ¿sí? Entonces, estamos en un momento muy tenso y pienso muy crispado, y los discursos de odio son sumamente peligrosos y nocivos. Pueden dar lugar a que se agudicen los conflictos y haya estallidos de violencia, ¿sí? Entonces sí les recomiendo que lean La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán, una excelente novela que se ocupa de un momento. Recuerden quién era el caudillo, Plutarco Elías Calles, ¿sí? Entonces, es interesante, que es una gran novela, ¿sí? Y se las recomiendo mucho, porque pareciera que no han pasado pues ya un siglo, ¿sí? De el término de la lucha armada
en nuestro país, ¿sí? Entonces, ahora dejo ese tema y ahora paso a ocuparme del concepto mimético del arte y la teoría de la tragedia de Aristóteles. Bueno, yo me ocupé muchísimo de la cuestión de la tragedia. De hecho, dudé qué epígrafe elegir para mi tesis doctoral y mi libro, porque perdí a mi hermana asmática cuando ella acababa de cumplir sus 18 años de vida, ¿sí? De hecho, nos vinimos a vivir a la Ciudad de México porque vivíamos en un sitio tropical lluvioso, muy nocivo para los asmáticos, y ella desde los 3 años tuvo asma crónica muy severa, y a los 14 años estuvo muy, muy grave, y los médicos recomendaron que dejara la ciudad y le recetaron Alupent, una medicina alemana, ¿sí? Que se aspiraba para evitar que la tráquea se le cerrara, ¿sí? Entonces, desafortunadamente mi hermana mejoró mucho en la Ciudad de México. Todavía se recomendaba la Ciudad de México o la Ciudad de Puebla por su clima, no estaba la contaminación en los niveles a los que ha llegado a estar, y tuvo una gran mejoría, pero desafortunadamente un tratamiento homeopático le causó una crisis asmática tan severa que incluso con tanque de oxígeno, mi hermana murió en la madrugada del 15 de marzo de 1975, ¿sí? A la semana de haber cumplido 18 años. Entonces yo pensaba dedicarle mi tesis Ética y Tragedia en Aristóteles a mi hermana, porque éramos muy unidas, ¿sí? Pero finalmente escribí este epígrafe. Borges olvidó agradecer a Tespis y Esquilo la invención de la tragedia, esa maravillosa mímesis de la vida, el sufrimiento y la falta de entendimiento. Porque no sé si conocen el poema de Borges, A los dones. ¿Sí? Búsquenlo. ¿Sí? Es una maravilla. Bueno, todo Borges es una maravilla. ¿Sí? Entonces, ahí él va agradeciendo, pero en su enumeración de agradecimientos, no agradeció la invención de la tragedia a Tespis y Esquilo. Entonces, yo empecé mi libro señalando: la naturaleza de la tragedia es un tema clásico de la filosofía que continúa siendo objeto de interés y de controversias hasta el presente. Los pensadores modernos tienden a ver en lo trágico un elemento fundamental de la existencia humana y creen advertir en las tragedias y en ciertas constantes del conflicto trágico una expresión fiel de la condición humana, en tanto que Aristóteles concibe la tragedia esencialmente como una obra de arte poética, aunque la defina como una mímesis de la vida.
para él lo trágico es principalmente un efecto patético que el poeta puede lograr con su arte, no una experiencia o un hecho de la vida. Su teoría de la tragedia ha dado lugar a las interpretaciones más opuestas debido a que la poética ha llegado incompleta a nosotros y plantea a sus lectores serias dificultades para comprender el significado de algunos aspectos importantes, tales como la catarsis, el fin o la función de las tragedias y su placer propio. ¿Sí? Entonces, yo el primer capítulo lo dedico a la mímesis poética. ¿Y por qué mímesis? Porque mímesis suele traducirse como imitación. Pero la palabra imitación se queda corta. No nos permite entender lo que Aristóteles comprendía por mímesis en el caso de la poesía. ¿Sí? Entonces, voy haciendo un análisis de los distintos usos de la palabra mímesis en la poética de Aristóteles, ¿sí? Y entonces, lo primero que señalo es que la crítica de Hegel quien señaló que la concepción mimética del arte entiende el arte como reproducción o repetición de la naturaleza. Entonces, Hegel compara en su introducción a la estética a la mímesis entendida como reproducción con la tecne, que es inventiva, ¿sí? Y entonces dice, no, entonces la mímesis como reproducción de la naturaleza es inútil, es superflua, es inferior a la tecne, que es productiva. ¿Sí? Entonces, creo que para todos, ¿sí? Quienes leamos a Homero, a los líricos griegos, a los grandes trágicos, Esquilo, Sófocles y Eurípides, para todos nosotros es claro que cuando Aristóteles dice en la poética que la tragedia es una mímesis de una acción y de una vida, es evidente que Aristóteles no pudo entender un simple reflejo o una mera repetición de la realidad. ¿Sí? Entonces, yo voy acudiendo a los distintos sitios donde Aristóteles se refiere a la mímesis poética. Y entonces, primero especifico que él entiende a la mímesis como composición, sístasis o síntesis de los hechos. Es una composición poética. ¿Sí? Entonces, para Nietzsche, en El nacimiento de la tragedia, que es una obra que yo les recomiendo mucho leer,
El mito constituye el alma de la tragedia. Su contenido más hondo. Y sí, en efecto, los antiguos mitos fueron retomados por los grandes poetas trágicos, pero ellos no se limitaron a retomar los antiguos mitos, sino también los transformaron. ¿Sí? Entonces, Aristóteles reconoció que había distintos tipos de composición de la acción trágica. Elogió la maestría de Eurípides para componer lo patético trágico. ¿Sí? Pero a Aristóteles entiende la composición de la acción en términos creativos, no imitativos, no reproductores, repetidores. ¿Sí? Entonces, si ustedes leen Las ranas, la comedia de las ranas de Aristófanes, el gran comediógrafo ateniense, pues van a ver que compara los estilos trágicos de Esquilo, Sófocles y Eurípides y se burla de las tragedias de Eurípides y de su estilo y censura que haya abandonado los antiguos mitos. Entonces, la opinión de Nietzsche en ese sentido es afín a la de Aristófanes, ¿sí? El abandono del mito marcó la agonía de la tragedia. Y este diagnóstico lo comparte Georg Steiner, ¿sí? En su obra La muerte de la tragedia, ¿sí? Por cierto, en esa obra, lo que más me maravilló, en esa obra de Steiner, lo que más me maravilló fueron las citas de los grandes poetas trágicos, ¿sí? Ahora, reconozco que como ensayista, Steiner es excelente, ¿sí? Pero discrepo totalmente de su opinión, igual que de la de Nietzsche, ¿sí? Entonces, en la poética, sístasis o composición significa mito o trama. Mito en griego, mitos, significa, como ya les he mencionado, relato, ¿sí? Y lo que Aristóteles considera que la composición dramática debe lograr es una unidad, ¿sí? Una calidad que logre el fin propio del género poético. O sea, ¿cuál es el fin propio de la tragedia? Conmovernos, producirnos las emociones propias de lo trágico, es decir, producirnos compasión y temor. ¿Sí? Y en esto Aristóteles está siguiendo
tanto a Platón como a otros especialistas, como por ejemplo el propio Gorgias de Leontini, ¿sí? Al que se suele desconocer su valía, ¿sí? Entonces, vamos a ver que entre las recomendaciones que hace Aristóteles está la siguiente: que el poeta no altere los mitos tradicionales y haga buen uso de los recibidos. Esto podría hacer pensar a los lectores de la poética a que se repita el material trágico heredado, y no, porque dice que en lugar de modificar las historias conocidas por todos, el poeta invente o descubra por sí mismo, ¿sí? Autón de Euriskein Dei, ¿sí? Es decir, no está condenando al poeta trágico a la mera repetición de los antiguos mitos. Lo está invitando a que invente, descubra por sí mismo. Y entonces hay elogios de Aristóteles al estilo homérico de presentar la acción. Les voy a citar, ¿sí?, un pasaje de la Poética. Dice Aristóteles: Homero es digno de alabanza por otras muchas razones, pero sobre todo por ser el único de los poetas que no ignora lo que debe hacer. Por sí mismo, en efecto, el poeta debe decir muy pocas cosas, pues al hacer esto no es imitador. Los demás continuamente están en escena ellos mismos e imitan, mimuntai, pocas cosas y pocas veces. Él, refiriéndose a Homero, en cambio, tras un breve preámbulo, introduce al punto un varón o una mujer o algún otro personaje, y ninguno sin carácter, sino teniendo carácter. Es decir, pone a los personajes a actuar, a hablar, a decir, a intervenir en la acción. ¿Sí? Entonces, claro, es corto la referencia al estilo homérico, pero si ustedes leen la Ilíada y la Odisea de Homero, van a ver de qué manera Homero, personifica a los personajes, a los caracteres, y los pone a actuar, a decir, a interactuar entre sí. ¿Sí? También le reconoce a Homero el haber dado origen a la comedia y a la tragedia. Es interesante, ¿sí? Porque toda la parte tocante a la muerte de Patroclo, el amigo de Aquiles, y los funerales en honor a Patroclo, y luego la parte tocante a las súplicas del rey Príamo y la devolución del cadáver de Héctor, ¿sí? Pues son aspectos trágicos de la epopeya, la Ilíada.
Recordemos que Ilion era el nombre de Troya. ¿Sí? Y en el caso de la Odisea, pues el pasaje de los cíclopes, el canto referente a los cíclopes, pues también ahí tenemos, vemos el aspecto cómico, la intervención de lo cómico, lo grotesco, la fealdad que no atemoriza, ¿sí? Porque recordemos que Odiseo, cuando le responde al cíclope, cuando el cíclope le pregunta su nombre, nadie. Y entonces cuando Odiseo enceguece al cíclope y empieza el cíclope a quejarse, a gritar por el dolor, sus compañeros cíclopes le preguntan, ¿quién te lastimó? Nadie, nadie, ¿no? Entonces, luego ya cuando Odiseo se sube en su embarcación para continuar su trayecto hacia Ítaca, su retorno a Ítaca, ¿sí? Le grita al cíclope, fui yo, Odiseo, el que te hirió, ¿sí? Y entonces el cíclope lo maldice y de ahí que Posidón, padre de los cíclopes, lo castigue y tenga que descender al Hades para dialogar con los muertos, ¿sí? Que es un canto hermosísimo de la Odisea, ¿sí? Entonces, es muy interesante que nosotros acudamos a la literatura griega, a la poesía griega, para entender la poética, ¿sí? Nuestro primer contacto con la tragedia puede ser infructuoso, puede ser difícil. ¿Por qué? Recordemos lo que Gadamer dice con tanta razón, o sea, que la comprensión es una especie de fusión de horizontes. El horizonte de la obra y el horizonte del receptor o la receptora. ¿Sí? Entonces, pertenecemos a mundos tan distintos, tan remotos, que nos cuesta trabajo de entrada, en el primer contacto, apreciar la belleza y sentirnos afectados y conmovidos por esas obras poéticas milenarias. ¿Sí? Mi primer contacto con la tragedia fue en el bachillerato, o sea, en la clase de literatura universal. Nos dejaron de tarea ir al teatro a ver Hipólito en uno de estos teatros del Iste, ¿sí? Que se construyeron durante el periodo de López Mateos, ¿sí? En el que pues el gobierno de López Mateos se propuso que la cultura y el arte y el esparcimiento estuvieran al alcance de los trabajadores y las trabajadoras, ¿sí? Y entonces se construyó el Centro Vacacional Huaxtepec, ¿sí? Y se construyeron los teatros del Iste y del IMSS, ¿sí? Y entonces fui a ese teatro y bueno, el único que daba la imagen griega, pues era el actor que representó a Hipólito, ¿sí? Porque los demás, pues, no
no daban el tipo, ¿sí? O sea, definitivamente no tenían cuerpos atléticos, ¿sí? Y Fedra, la madrastra de Hipólito, fue representada por Ofelia Guilmain, la gran actriz española, ¿sí? Refugiada, ¿sí? Y el padre de Hipólito, el rey, era Ignacio López Tarso, ¿sí? Entonces, a mí, la verdad, Hipólito no me conmovió, ¿sí? Entonces, mi hermana, la hermana que murió, ¿sí? Que éramos muy cercanas, ¿sí? Llegamos a casa y tomamos el libro de Sófocles, ¿sí? De las tragedias de Sófocles, y entonces leíamos una parte ella y una parte yo y nos matábamos de la risa, ¿no? O sea, burlándonos de los textos trágicos, ¿sí? Nos reíamos, ¿sí? Fue un juego, ¿sí? Ya después de cierto tiempo, ¿sí? En que leí Prometeo encadenado de Esquilo, me quedé deslumbrada, ¿sí? Y fue mi tragedia favorita por años, ¿sí? Después, yo impartí un curso en educación continua en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, sobre la mujer en la antigua Grecia, arte, literatura, historia y filosofía, ¿sí? Y entonces, en ese grupo había un muchacho que estaba interesado en aprender algo de la antigua Grecia, porque iba a hacer un viaje a Grecia, y entonces no tenía la menor idea de la cultura griega y estaba interesado. Ese mismo curso lo impartí en el Instituto Helénico de Cultura antes de que hubiese las licenciaturas en el instituto. Y ahí era un grupo de mujeres maduras, interesadas en la cultura, en leer, en aprender. Y ahí fue donde una señora intervino y citó un pasaje de la Orestiada de Esquilo, de la primera tragedia de la trilogía, la única trilogía conservada, ¿sí? En la que Clitemnestra, la esposa de Agamenón, le replica a los jueces y declara que ella mató al rey Agamenón en venganza de el sacrificio de la hija de ambos, Ifigenia, ¿sí? Entonces, en ese momento me quedé consternada porque yo ya conocía la obra, pero no había reparado en el nivel de violencia de ese pasaje, ¿sí? Y entonces me acordé de lo que Freud señala de la catarsis, ¿sí? La sublimación. Cómo a través del arte sublimamos nuestras emociones y les damos una expresión no mortífera, sino catártica, ¿sí? De hecho, él se inspiró en lo que el médico Barnais, el tío de su esposa, escribió y pensó
acerca de la función del arte en las emociones. ¿Sí? Entonces dije, bueno, esta mujer desearía acuchillar a su marido. Y Esquilo salvó al marido, ¿sí? Entonces fue cuando releí la trilogía y finalmente me parece una obra extraordinaria, ¿sí? Ahora, vuelvo, entonces, mímesis puede ser entendida como personificación. Como dramatización. Y la personificación y la dramatización le imprimen vida o mayor vida a los personajes. Producen el efecto de que lo dicho y lo hecho por los personajes ocurre ante los ojos y los oídos de los lectores o espectadores, ¿sí? Entonces vemos que la mímesis no es una mera repetición e imitación, sino es composición, es creación, es personificación, es dramatización. Y Aristóteles destaca lo siguiente: no corresponde al poeta decir lo que ha sucedido, sino lo que podría suceder. Esto es, lo posible según la verosimilitud o la necesidad. Es muy interesante, ¿sí? Porque ¿qué es lo verosímil? ¿Y qué es lo necesario en el ámbito poético? De la creación, de la mímesis creativa, ¿sí? Se reduce a lo ordinario, a lo real y común, a lo familiar, frente a lo extraordinario o lo imposible. Entonces, Aristóteles en su poética le da cabida a lo imposible verosímil. Es muy interesante. Adínata eikota. Es decir, dice que el arte poética puede hacer pasar como verosímil lo imposible. También le reconoce un lugar a la idealización artística, a lo mejor Tobeltion, lo que debería ser. ¿Sí? Entonces, la regla de la verosimilitud no exige que el poeta se ciña a lo real, a lo común, a lo ordinario. ¿Sí? Esto es muy interesante porque le da un espacio a la creación y a la invención. ¿Sí? Y por eso me gusta mucho lo que Butcher señala. La regla de la experiencia no puede ser la regla que gobierna al arte. ¿Sí? O sea, el arte no se puede limitar a la experiencia y a la vida ordinaria. ¿Sí? Entonces, la acusación de Hegel de que la concepción mimética del arte pretende excluir de la poesía lo inventivo y lo fantástico, pues carece de fundamento. ¿Sí?
Entonces, la intervención de lo fantástico debe sujetarse al principio de lo dramático y lo patético, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de drama es la tragedia? ¿Y qué tipo de patetismo es el patetismo trágico? ¿Sí? Es producir cierto temor y compasión en los espectadores. ¿Sí? Entonces, va considerando Aristóteles una serie de puntos, características que él considera apropiadas y otras que no le parecen apropiadas, pero siempre de acuerdo con el tipo de género poético, ¿sí? Y de patetismo que corresponde. O sea, por ejemplo, en el caso de la comedia, pues el efecto es la risa, la burla, la sorna, la mofa, ¿sí? Entonces, todo aquello que conduce a esos efectos es apropiado, ¿sí? Y entonces ahí vemos también un contraste interesante entre las censuras platónicas hacia la tragedia y la comedia, ¿sí? Y el elogio aristotélico del género trágico, porque en realidad para Aristóteles la tragedia supera a la epopeya, ¿sí? O sea, tiene un valor superior a la epopeya. Pero también reconoce el valor y los méritos de la comedia. ¿Sí? Entonces es muy interesante porque vemos que a diferencia del Sócrates platónico de la República, que censura la risa, ¿sí? Y que censura las emociones de temor y compasión que producen las tragedias, en el caso de Aristóteles, en su poética, vemos que le concede su lugar, sus méritos a lo patético trágico y también sus méritos a lo cómico y la fealdad que no lastima, sino que produce risa. ¿Sí? A lo grotesco. ¿Sí? Entonces, la perspectiva de Aristóteles para valorar las distintas modalidades de poesía es de una apertura extraordinaria. ¿Sí? De hecho, yo les sugiero que más adelante, cuando ustedes avancen en sus cursos de historia de la filosofía, cuando les toque estudiar a Hegel, ¿sí? Que lean la poética de Hegel y que la comparen con la poética de Aristóteles. A mi juicio, la poética de Aristóteles es insuperablemente mejor que la poética de Hegel. ¿Sí? Porque la visión jerárquica de las artes, ¿sí? Que Hegel nos presenta en su poética, pone en un lugar inferior a las artes que usan materiales que
que pueden caducar, ¿sí? Y por encima las espirituales, la música, ¿sí? La poesía, la música. Y entonces va en esa gradación, pone el valor, pondera y jerarquiza el valor de las distintas artes. Las artes plásticas quedan por abajo de la poesía y por debajo, la poesía por debajo de la música. Ya la música instrumental, pura. ¿Sí? Entonces, creo que esta visión de Hegel no le reconoce su valor a cada género artístico. ¿Sí? Y sí, es una pena que la pintura, la escultura, la arquitectura sufran daños a lo largo del tiempo por el contacto con la lluvia, el viento, ¿sí? Los insectos, el medio, ¿sí? Es una pena, pero esas artes tienen un valor por sí mismas, ¿sí? Ahora, por algo hay una especialidad en restauración, ¿sí? Los restauradores y las restauradoras aprenden las técnicas de restauración y de conservación, ¿sí? Y eso es muy difícil y muy importante y valioso. Ya vieron lo que pasó con la estatua del caballito que está frente al Palacio de Minería y a un costado de el Munal, ¿sí? Que le aplicaron una sustancia que afectó a la estatua ecuestre, ¿sí? Y es una afectación que es un daño a un bien histórico, que es patrimonio histórico de nuestro país, ¿sí? Entonces, lo mismo pasó con las pinturas de Clausel en su estudio. No sé si ustedes han visitado el Museo de la Ciudad de México, que está en la esquina de Pino Suárez y República de Uruguay. Entonces, ahí está el estudio de Clausel. Yo visité ese museo muy niña y no sabía que ese museo tenía el estudio de Clausel, el gran pintor impresionista mexicano, originario de Campeche. Entonces, cuando en 1975 visité el museo y mi pareja le pidió al guardia que abriera el estudio de Clausel porque estaba cerrado con un candado y una puerta de lámina, ¿sí? Pues fue un deslumbramiento. ¿Por qué? Porque todas las paredes del estudio pintadas de una manera maravillosa. Ahora ya el estudio de Clausel está abierto,
pero pasó por una restauración que, desde mi punto de vista, estropeó las pinturas originales. ¿Sí? Pero bueno, ya puede ser contemplado el estudio por los visitantes. Espero que cuando ya pase el periodo crítico de la pandemia y podamos ir y venir por todos sitios, ustedes se animen a visitar ese magnífico museo. Ahora, entonces, la pintura también tiene su valor. Sabemos que las esculturas griegas iban recubiertas de un estuco y pintadas, o sea que no lucía el mármol blanco como lo vemos ahora y lo apreciamos ahora, sino que estaban decoradas, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hoy vemos, las obras que hoy vemos y que admiramos, no lucían de esta manera, sino que lucían pintadas, decoradas, ¿sí? Aún así, yo los invito a que ustedes, ahora que pueden viajar en Google, a través de Google, que entren al Museo Británico, a la sala de Elgin, y ahí van a ver ustedes las grandes esculturas maravillosas que decoraban el Partenón, el templo dedicado a la diosa Atenea, patrona de la ciudad de Atenas. ¿Sí? ¡Qué maravilla! ¿Sí? O sea, yo era enemiga del saqueo de las grandes ciudades antiguas. ¿Sí? Y yo pensaba, tienen que devolverle a Grecia su arte, ¿sí? Pero cuando visité el Museo de Arqueología de Atenas, que está cercano a la Acrópolis, ¿sí? El nuevo museo, vi que restauraban las piezas, supongamos que faltaba la mano, ponen una mano de yeso blanca y entonces se ve la mano añadida. Y no, para mí, yo prefiero la obra incompleta que intervenida. ¿Sí? Definitivamente. O sea, yo recuerdo mi visita al museíto de Samos y la impresión que me causó ver al Kuros, al joven desnudo, con sus rizos, sonriente, hospitalario, que ocupaba una sala, toda una sala. Y que nos recibía como huésped, amistoso. No, que la tristeza que sentí cuando vi un Kuros abandonado, cubierto de musgo, expuesto a la intemperie, la lluvia. ¡Qué tristeza! Entonces dije, bueno, por lo menos en el Museo Británico, esas grandes obras de Fidias
se mantienen intactas y pueden ser cuidadas, conservadas y admiradas. Aunque el saqueo me parece por sí solo deplorable, ¿sí? Pero también recuerdo cuando visité Cojulnich, la ciudad maya, que tiene sus mascarones recubiertos de estuco y pintadas y una pirámide circular, o sea, fue un encuentro maravilloso, ¿sí? Y lo mismo, pues el Chichén Viejo. Para mí Chichén Viejo es mejor que Chichén Nuevo, ¿sí? Lo que fue bajar a la pirámide inferior en Chichén Viejo y ver el jaguar. Como el Templo Mayor, o sea, el Museo del Templo Mayor a mí no me produce el efecto que me produce, sí, ir al Templo Mayor y descender y ver cómo están las pirámides primeras, porque había esa idea de acercarse al sol, ¿sí? De que el templo acercaba al sol y toparme con la sorpresa, la maravilla de que ahí estaba representado el Dios que es mitad hombre y mitad jaguar, ¿sí? Que está en las ciudades mayas. Y entonces ahí uno puede comprobar cómo las comunidades prehispánicas de Mesoamérica y convivieron y cómo compartieron creencias y tradiciones, ¿sí? Pero, en fin, o sea, porque maravillarnos es con el arte en general, ¿sí? De hecho, yo pienso que en este periodo de crisis, la mejor terapia es el arte y el humor, ¿sí? Ahora, volviendo a la teoría mimética del arte, ¿sí? Primero, yo acudí al pasaje de la poética en el cual Aristóteles se ocupa de la metáfora. Y se refiere a la metáfora como una construcción poética que se basa en un uso del lenguaje apartado de lo vulgar o común y como una figura poética que encierra un enigma. Lo enigmático procede de la unión significativa de términos inconciliables. Y entonces yo acudo a una metáfora de Píndaro que me fascina y que es esta. El hombre es el sueño de una sombra. ¿Sí? Pero como bien me dijo mi primera profesora de griego, Chantal Melis, esta metáfora de Píndaro también se puede leer como el hombre es el sueño de una sombra. ¿Sí? Entonces, no basta escuchar la metáfora o leerla.
la metáfora nos sorprende y nos impulsa a descifrar su sentido. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a ver que Aristóteles ahí, en ese pasaje, que por cierto, André Lacks se ha ocupado de la metáfora en Aristóteles, sobre todo, no solo en la poética, sino en retórica, ¿sí? De una manera magistral, ¿sí? Y ya se tradujo su texto del francés al español. Yo tenía el propósito de publicar un libro sobre la retórica y en ese libro iba a aparecer su texto, pero desafortunadamente debido a mis problemas de salud tuve que abandonar ese proyecto, pero afortunadamente ya está por salir el texto en español de André Lacks, ¿sí? Que les recomiendo mucho. Entonces, ¿qué entiende Aristóteles por semejanzas contempladas? To homoian theorein. ¿Son semejanzas entre términos? ¿Semejanzas objetivas entre cosas? ¿Analogías percibidas que el poeta nos permite ver? Por ejemplo, la luna pupila de la noche. Es una maravilla, porque Omar Khayyam, el poeta árabe, también dio con esa metáfora de Esquilo, ¿sí? La luna pupila de la noche. O sea, después de esa metáfora ya no podemos ver la luna llena como un círculo luminoso o un semicírculo, ¿sí? No. Nuestra visión de la luna es otra. Y ahí vemos que el arte transfigura la naturaleza. Transfigura nuestra percepción. Nos abre un mundo, como dice Octavio Paz, gran poeta y ensayista. ¿Sí? Aunque yo al final discrepaba de sus opiniones políticas, pero su obra es fundamental. No sé si ustedes visitaron el Palacio de Bellas Artes cuando se cumplió un centenario de Octavio Paz, de su nacimiento. No, fue una exposición extraordinaria, ¿sí? Y años después, una colega y amiga, la maestra Mariana Zamfir, rumana, me invitó a participar en un coloquio en Rumanía sobre Octavio Paz y la modernidad. Extraordinario, ¿sí? Extraordinario. Entonces, gran poeta, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de semejanza, de analogía entonces, ¿las analogías son perceptibles para cualquiera o son algo que solo la mirada de un artista, de un poeta que tiene una sensibilidad extraordinariamente fina, extraordinariamente imaginativa, nos puede hacer ver? ¿Sí?
¿sí? O sea, vamos a ver que solo Aristóteles dice, producir metáforas es algo que no puede aprenderse de otro. Y es también el mejor indicio de talento. Y esto me parece de una agudeza y una pertinencia muy grande, ¿sí? Solo un gran poeta como Eurípides pudo crear una metáfora análoga, el sol pupilar del día. ¿Sí? Qué belleza, ¿no? O sea, ahora en época de pandemia, de encierro, ¿sí? Yo les sugiero que ustedes lean de Italo Calvino Las ciudades invisibles, ¿sí? Pero tenemos también mucha literatura mexicana maravillosa, ¿sí? O sea, el poema de José Gorostiza, Muerte sin fin, ¿sí? En fin, una de las ventajas de nuestro tiempo es que ya nada de lo humano nos es ajeno, ¿sí? Tanto lo bueno como lo malo, ¿sí? Pero aquí estamos hablando de lo bueno, de lo valioso, de lo que nos produce un placer especial, que no es el mismo placer del deleite de comer, del deleite de experimentar la sexualidad, ¿sí? Sino es el deleite del arte, el deleite estético, ¿sí? Entonces, incluso Aristóteles se ocupa del error poético como un tipo de error, y eso no estaba señalado en el término jamartía en el diccionario de Liddell Scott, ¿sí? O sea, ¿cuál es el error poético? No es un error científico, no es un error geográfico, un error médico, un error militar. Es no producir el efecto y el placer propio que la obra mimética misma estaría destinada a producir. ¿Sí? Dice, pues si eligió bien su objeto, pero fracasó en la imitación a causa de su impotencia, el error es suyo. Mas si la elección no ha sido buena, sino que ha representado al caballo con las dos patas derechas adelantadas, o si el error se refiere a un arte particular, por ejemplo, la medicina, o a otro arte, o se ha introducido en el poema cualquier clase de imposibles, no es consustancial a ella. Por consiguiente, en los problemas, las censuras deben resolverse con base a estas consideraciones. Si el error es catautén, ¿sí? Propio de el poeta, ¿sí? Entonces, ese es un error reprochable
al artista. ¿Sí? En tanto artista. ¿Sí queda claro? Entonces, el arte no se debe subordinar a la verdad, como pretendía Heráclito, como reprochaba Platón a los poetas, el ser ignorantes. ¿Sí? ¿Sí? Ya vimos que Heráclito, en alguno de sus aforismos, dice: habría que echar a Homero a palos de los certámenes poéticos. Y le reprocha a Hesiodo el no saber que todos los días son iguales. ¿Sí? Entonces, la censura a los poetas como mentirosos, ¿sí? Es más antigua que las críticas que Platón le dirige a Homero, a los trágicos y a Eurípides. ¿Sí? Y a Aristófanes, perdón. ¿Sí? Se remonta hasta Heráclito. ¿Sí? Entonces es muy interesante ver que los aspectos que Aristóteles considera, dice, por ejemplo, la irracionalidad. Dice, cuando el poeta sin ninguna necesidad recurre a lo irracional, como Eurípides a Egeo o a la maldad, como en el Orestes, la de Menelao, ¿sí? Entonces, se refiere a la necesidad en términos de la unidad de la obra, ¿sí? ¿Sí? Entonces, pero su análisis de lo necesario y apunta a una necesidad poética, no a una necesidad lógica. ¿Sí? Y por ejemplo, no reprocha la irracionalidad, salvo en el caso de los dramas, porque los dramas se representaban y se componían para ser representados, puestos en escena, ¿sí? Entonces eran muy evidentes, muy patentes, ¿sí? Pero dice, si el poeta logra ocultarlos o minimizarlos, pues está bien. Es decir, se muestra bastante tolerante Aristóteles respecto a las inconsistencias, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que exige a la poesía? Lo convincente, lo persuasivo, la unidad, el orden, la magnitud, ¿sí? Pero ninguna de sus recomendaciones las formula en términos de reglas de composición. Son sugerencias dirigidas a los poetas, como compositores, creadores. ¿Sí? Y dice, no es lo mismo lo correcto de la política que lo correcto de la poética.
ni lo de otro arte que lo de la poética. Y ahí muy claramente él se aparta de la visión platónica que subordina el arte o pretende subordinar al arte a la política, a lo justo, a lo que él considera bueno y justo en términos absolutos. ¿Sí? Entonces vemos que el concepto de mímesis poética de Aristóteles no se reduce a lo meramente ordinario, común, tampoco a lo tradicionalmente heredado, el mito antiguo, sino que abarca la síntesis, la composición, la invención, la creación y distingue lo correcto en el arte, poética, de lo correcto en términos morales y políticos. ¿Sí? Y el error poético está en la falla para producir el efecto y el tipo de placer o deleite propio de cada género poético. El género épico, el género trágico, el género cómico. ¿Sí? ¿Queda claro? Ahora, también Aristóteles compara a la mímesis con la tecne. Y entonces reconoce que ha habido un proceso de aprendizaje y de descubrimiento y que el poeta, compositor y creador tiene que conocer sus materiales y tiene que adquirir un dominio para producir sus obras miméticas, pero no reduce al arte mimético a una mera tecne. ¿Sí? Esto es muy interesante. ¿Sí? Y ahí, pues yo les sugiero que ustedes busquen la obra de Claudio Veloso, Aristóteles mimético, o Il problema del imitare in Aristotele. Claudio Veloso es un colega brasileño, especialista en la filosofía antigua y en particular se ha ocupado también de la mímesis, ¿sí? Y él descarta que la mímesis en la poética se refiera a una dimensión estética. ¿Sí? Él considera que es un simple perfeccionamiento de la naturaleza. ¿Sí? Así como la cocina, al cocer los vegetales, los animales, perfecciona la naturaleza y ayuda a la digestión. ¿Sí? Entonces, yo discuto esta interpretación que también la comparte Virginia Aspe en su obra El concepto de técnica, arte y producción en la filosofía de Aristóteles, publicada por el Fondo de Cultura Económica en 1993. ¿Sí? Porque no considero, no comparto la idea de que sean equivalentes mímesis y tecne. ¿Sí? Una cosa es producir vasijas y otra producir tragedias.
¿sí? Entonces, me parece que sería incorrecto equiparar estos tipos de saberes productivos o de... ¿por qué? Porque ahí yo acudo a Collingwood, ¿sí? A su crítica de la técnica como conocimiento productivo en el sentido de una fabricación artesanal. O sea, en la poética, los poetas no van a encontrarse con reglas de producción, cómo producir una tragedia, cómo producir una comedia, cómo producir una epopeya, como fórmulas, como recetas, como algo ya dado. O sea, ya les destaqué y por eso el capítulo primero de mi Ética y Tragedia en Aristóteles está dedicado al concepto de mímesis poética, ¿sí? Y a hacer ver que por mímesis poética Aristóteles no entendió una mera repetición o reproducción de la naturaleza, ¿sí? La belleza, yo termino ese capítulo de esta manera. La belleza, la peculiar elocuencia, la fuerza expresiva y la animación poéticas son las que le confieren a la poesía y a la mímesis su valor. En la poética encontramos los primeros indicios claros de una apreciación estética de la poesía y del arte. ¿Sí? Por eso yo soy una entusiasta de la poética de Aristóteles. Mi lectura de la poética de Aristóteles, mis relecturas de la poética de Aristóteles me llevaron a admirar cada vez más la profundidad de su comprensión de lo que es la creación poética, ¿sí? Y de apreciar la dimensión estética del arte, en tanto arte, ¿sí? Entonces aquí nos quedamos y nos vemos el miércoles en la siguiente sesión, ¿sí? Recuerden que cualquier duda o pregunta pueden formularla a través del correo electrónico y no sé si ahora se quedaron con algunas preguntas, pero podemos dar un espacio en la siguiente sesión para que ustedes las expongan y dialoguemos o conversemos al respecto. ¿Mm? Nos vemos. Ok, sí, hasta luego. Gracias, profesora. Hasta luego. Gracias a ustedes también, ¿eh? Hasta el miércoles.